Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la primera fase del proyecto CC Green, el primer campus de data center con huella de carbono cero de la Unión Europea. Para su presentación nos acompañan, además del presidente de la Junta de Extremadura y del alcalde de Cáceres, el CEO de Ingenostrum, don Santiago Rodríguez Agúndez, el director de División de Energía en España y Portugal de la empresa Alfa Laval, don José Manuel Palomo, y el director de Desarrollo de Negocio en España y Portugal de la empresa Statkraft, don Rodríguez Álvarez, entre otros invitados. Para la presentación, en primer lugar, interviene el alcalde de Cáceres, don Luis Alaya. Bueno, le decía al presidente que no me voy a quitar la mascarilla porque me quedan unas horas para terminar de cumplir con el protocolo sobre COVID de la Junta de Extremadura, que no es fácil, y llegados aquí a 5 horas voy a aguantar ya. Yo quería agradecerles el seguimiento a este proyecto y muy brevemente. Primero decir que este es casi con toda probabilidad lo más importante. Este proyecto es el más importante que se ha presentado en Cáceres, lo más importante que ha pasado a la ciudad de Cáceres desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y es lo más importante porque sienta las bases de un desarrollo industrial que ha tenido muy levemente a lo largo de la historia nuestra ciudad, y además consolida un modelo de ciudad basado en el desarrollo sostenible y consolida además y ratifica la hipótesis de que el posicionamiento de marca de la ciudad como una ciudad verde y su apuesta por la sostenibilidad y por la conservación del medio ambiente puede dar no solo beneficios para la salud y para el entorno, sino que puede atraer también beneficios económicos, empresariales, que se traduzcan en empleo y en inversión, que era uno de los objetivos de todo esto. Y ratifica una segunda cosa que es más importante todavía, y es que Cáceres es una ciudad amigable con los inversores, amigable con las inversiones que vengan a hacer crecer la ciudad, con las inversiones que permitan que se desarrolle ese modelo de crecimiento sostenible, al que Cáceres llega un poquito antes y al que a nadie le quepa ninguna duda que van a llegar el resto de ciudades de Europa en los próximos años. Hace ya algo más de un par de años, unos 2 años y medio casi, nos reuníamos en el Ayuntamiento con la cátedra de Ingenostrum, con la Universidad de Extremadura, con Santiago también y con quienes iniciaron este proyecto, y hablábamos de un proyecto que estaba todavía en el campo de lo teórico, que era aparentemente viable, pero que desde hace ya algún tiempo, muy aterrizado y muy sólidamente, está ratificado también por los inversores, por los empresarios que quieren apostar por esto, ratificado también en una realidad con la propiedad del terreno también, que es importante para dar confianza, y con un proyecto que va a ser una realidad, en muy poquito tiempo, que ya no necesita de nada más que del buen hacer de quienes lo han puesto en marcha. Y tiene además, ha sido un proyecto que transita por el Ayuntamiento y por las instituciones con la comodidad de las cosas bien hechas, con muy buenos profesionales a su alrededor, y que va a permitir que sea una realidad. Es un proyecto al que solo quiero dar hoy la bienvenida a la ciudad de Cáceres, aunque estemos hoy en Mérida, agradecer la apuesta y la confianza en la ciudad de Cáceres para acoger un proyecto de esta magnitud, y agradecer también a la Junta de Extremadura y a su presidente el haber posicionado este proyecto como un proyecto estratégico para nuestra región y la apuesta por este modelo de desarrollo para nuestra ciudad y por supuesto, que se haga esta presentación en esta sala, que el presidente sabe que era importante para nosotros también que esta presentación se hiciese en esta sala de las grandes ocasiones también, que forma parte del día a día de la Junta de Extremadura, pero que también forma parte de donde se han representado algunos de los grandes proyectos que han llegado a nuestra región. Así que nada más por mi parte y muchas gracias. Para conocer un poco más de este proyecto, vemos el siguiente vídeo. Nuestra tierra es un paraíso natural.
Estamos orgullosos de sus valores. Queremos preservarla como es. ¿Cómo conseguirlo ante los retos del mundo de hoy y del futuro? Vivimos en un mundo hiperconectado, diverso y digital. Estar en la vanguardia en nuestro universo real y también en el metaverso requiere utilizar con valentía nuestros recursos. Al mismo tiempo, ser sostenibles, ecorresponsables y eficientes es una obligación para nosotros y nuestros hijos. Llamamos la nube al lugar donde están todos los datos de Internet, pero en realidad se guardan en centenares de centros de proceso de datos en todo el mundo. Para unir esos data centers hay una inmensa red de comunicaciones interconectada. España es un nodo crucial de centros de datos y hay un lugar idóneo en ese cruce de caminos. CC Green es un proyecto visionario. Conectados con los cables marítimos internacionales, se construirá un campus data center, un lago artificial y 2 plantas fotovoltaicas, una para autoconsumo y otra para suministrar energía mediante un PPA. Todo completamente sostenible y basado en energías renovables. Ingenostrum, líder en energía renovable. Statkraft, el mayor productor de energía verde de Europa. Y Alfa Laval, líderes en refrigeración de data centers, respaldan a CC Green con su experiencia, innovación y compromiso. El buen clima y su ubicación hacen de Extremadura, y más aún, de Cáceres, un lugar idóneo por su tamaño manejable, su atractivo cultural y de ocio, y la apuesta por la innovación. CC Green ya ha comenzado a caminar. Amamos nuestra tierra tal como es y queremos mantener su belleza. CC Green, innovación y compromiso hacia el futuro. A continuación escuchamos al CEO de Ingenostrum, don Santiago Rodríguez Agúndez. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a nuestro presidente, a la Junta, al alcalde. También agradecer a los socios que nos acompañan en este camino, que ya veis que son empresas líderes del norte de Europa, que con esa mezcla del talento que llamamos del suroeste, ¿no? con su tecnología, han hecho posible este proyecto que hoy presentamos. Quería simplemente contar brevemente la historia, ¿no? Para que veáis el recorrido que ha tenido el proyecto. Extremadura empezó a ser líder en renovables, sigue siéndolo, y pues es la región que más energía renovable inyecta cada año. Es un modelo de colaboración que llamamos público-privada. Evidentemente, los proyectos que salen son los buenos, los que no son buenos pues no salen. Eso, como yo digo siempre, el modelo financiero al final es el que habla, ¿no? Pero en esa colaboración tan estrecha del desarrollo de los proyectos y de la inversión en Extremadura, había siempre ese punto de decir, ¿qué más dejan las energías renovables aquí? Porque dejan cosas, dejan puestos de trabajo, dejan optimismo en los pueblos. Los proyectos nuestros había que verlos antes, o sea, había que pasar por los pueblos antes y después para ver esa, digamos, inyección de moral, ¿no?, que se produce cuando hay un proyecto de este tipo, ¿no? Pero para continuar, y como Extremadura es el mejor sitio de España para hacer proyectos renovables, bueno, yo digo del sur de Europa, pues continuamos y dijimos, bueno, pero es que Extremadura es el sitio perfecto para una gran inversión de centros de datos. Y no es porque yo sea extremeño, sino porque lo es. Porque donde tenemos energía barata, donde tenemos agua y donde tenemos territorio, pues era aquí. Y además daba la casualidad de que pasan las grandes redes de fibra óptica, pasan por aquí también. Bueno, habéis visto que ha salido hace poco en prensa que Meta, Facebook, ha tomado la decisión de Talavera de la Reina, porque el trazado era el eje, y nosotros, que por cierto vamos un poco más adelantados en permisos, eso no es pero porque se ha hecho muchísimo trabajo con las conexiones. También, no solo el presidente, la consejera Olga García ha conseguido pelear
en el MITECO todas las conexiones posibles de consumo y de inyección, no solo de este proyecto, sino de otros. Ha sido un trabajo increíble que ahora empieza a dar sus frutos, porque sin conexión eléctrica no hay proyectos, ni este ni otros. Entonces, esta primera fase de CC Green son centros de datos neutros en carbono, que es, digamos, la gran novedad del proyecto. Es un proyecto de economía circular, muy singular, porque utilizamos el efluente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres, que se llama Edar el Marco, y hacemos un bombeo en hora solar, un autoconsumo, para llenar una balsa artificial que nos va a servir para la refrigeración de los edificios. Pero para completar todavía más la economía circular, el calor que sobra de estos edificios lo empleamos en climatizar 7 edificios de oficinas para empresas TIC, que son muy importantes también en el desarrollo de la región. ¿Por qué? Porque tenemos una altísima demanda de empresas TIC, nos faltaba concretar un poco la oferta de suelo y oficinas, y también porque estos grandes centros de datos tienen una cosa que se llama, en inglés, Gravity Index, que es el índice de atracción gravitatoria a empresas de software. Solo por terminar también, bueno, ahí tenéis el esquema de la EDAR, ¿no? Bueno, esto ya lo veréis. Es que este proyecto, como va a estar muy abierto, va a haber siempre mucha información para que todo el mundo conozca de qué se trata. O sea, vamos a tratar también de que la juventud se vaya motivando y quieran estar formándose en estas tecnologías para que vengan aquí a trabajar. Y luego lo que comentaba, que digamos que la novedad del carbon neutral, que es en lo que llevamos también trabajando estos 2 últimos años, es porque la industria del data center, digamos que es la infraestructura física digital del mundo de Internet. Entonces, cada vez que ponemos una palabra en el buscador de Google, en el motor, estamos consumiendo 0,3 vatios hora de electricidad. Pasa por el cable, submarino, va a América, vuelve. Lo mismo con un WhatsApp consume más, 4 vatios hora. El caso es que toda esa energía ya tenemos que conseguir que sea verde. Estamos en plena transición energética y no podemos permitir ya que los centros de datos consuman energía fósil. En este proyecto no hay nada de energía fósil y, de hecho, hasta el backup de los grupos electrógenos de refuerzo van a ir con hidrógeno. Es otra gran novedad que tiene el proyecto y que también está muy relacionado con la investigación que el Centro Ibérico de Almacenamiento va a realizar sobre estas nuevas tecnologías y va a estar siempre presente en el proyecto. También vamos a dejar espacio por si quisieran ponerse allí proyectos pilotos, ¿no? Y luego vamos a seguir en unas fases posteriores tratando de poner un gran proyecto de almacenamiento síncrono termoeléctrico con la empresa Maltain, que está aquí presente, y que llevamos con ellos en estudio un tiempo, y el Centro Ibérico también, y bueno, avanzando. Lo que pasa es que no podíamos ponerlo todo a la vez porque la verdad que nos ha consumido muchos recursos el sacar esta primera fase. Así que nada, gracias a todos y aquí nos tenéis a disposición cualquier pregunta en las redes. Después nosotros vamos a tener un equipo de comunicación para responder todo. Gracias. Escuchamos ahora al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días. Santi, ves preparando, primero, pues te lo vamos a preguntar, ¿cuánto es la inversión? Y segundo, ¿cuánto va a ser el empleo? Bueno, yo reboto las palabras que decía Luis, que decía el alcalde de Cáceres. Este es un proyecto muy importante, más allá de las cuantías, más allá del empleo que pueda generar, más allá de lo que significa y representa en sí mismo. Es muy importante porque es un modelo de lo que representa la economía de la inteligencia. Es decir, si queremos ver traducido a la realidad eso que tanto estamos hablando del nuevo mundo, que la gente mire este proyecto, porque lo tiene todo. Es decir, no solo es un proyecto que entra de lleno en el nuevo mundo de la conectividad, en el nuevo mundo de los datos, sino que además lo hace sumando empresas absolutamente complementarias entre sí,
Aquí hay varias empresas a las que yo de verdad que agradezco de corazón, no solo que estéis aquí, sino que hayáis confiado en Cáceres y hayáis confiado en Extremadura. Nosotros llevamos 6 años trabajando para hacer posible que vosotros os sintáis aquí a gusto y bien tratados, con leyes que favorezcan el emprendimiento y el desarrollo, y esa es nuestra máxima. Por eso, el pensar en un proyecto que, junto a todo lo que significa y representa los datos, coge el agua residual de una ciudad y la utiliza para enfriar los servidores donde se guardan todos esos datos. Es decir, es pura y dura economía circular, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, aquí nos vamos pues, a lo que yo creo que debía estar en el origen de la reflexión. Es un proyecto de iniciativa privada, es un proyecto de colaboración privada y pública, es un proyecto de gente que no viene aquí a hacernos un favor, sino que viene aquí porque entienden y creen que para ellos es una oportunidad. Lo digo por aquello de la autoestima, que siempre estamos pensando que es que nos debemos a lo que los demás quieran hacer por nosotros. Es que hoy Extremadura es un lugar perfecto para poder invertir. Como decía Santi, porque tiene tierra, porque tiene agua y porque tiene sol. Y de cara a lo que significa y representan las energías renovables, pues esta es una magnífica manera de poder entender que Extremadura no es solo un sitio donde hay empresas poniendo espejitos, como dicen algunos, sino algo muchísimo más profundo que forma parte de la verdadera revolución de este siglo XXI, que es la competitividad. En gran medida viene de la mano de los costes energéticos. La comunidad, los espacios que sean capaces de entender esto, lo habrán entendido todo. El poder tener ahora mismo el 27% de la energía que se produce en España de origen fotovoltaico que esté aquí, es un mensaje que mandamos enorme para formar parte de ese proceso de recuperación de la soberanía industrial y de la soberanía energética de la Unión Europea, en el que no seamos, como nos ha tocado ser a lo largo de muchos años de nuestra historia, testigos, sino protagonistas de esa actuación y de esa película que la estamos rodando ahora, que se está haciendo ahora, que se está llevando a cabo ahora, ¿no? Es un proyecto, además, muy realista desde el minuto 1. Después de multitud de reuniones que hemos tenido, nunca han venido contando nada que no sea absolutamente basado en la evidencia, basado en la ciencia, basado en los progresos que se van haciendo. Y eso es, ya digo, motivo por mi parte absolutamente de agradecimiento, ¿no? Probablemente sea el proyecto más completo que a mí me han presentado a lo largo de estos años. Probablemente sea el que permite ver de manera más nítida cuál es la sociedad, no a la que vamos, sino en la que estamos, y poderla entender con toda su complejidad y al mismo tiempo con todo su realismo, ¿no? Y por esa razón, muchas gracias a todos. Esperemos verlo hecho una realidad. Esto es un trabajo que lleva muchas horas detrás y que llevará muchas más horas por delante, en el que desde las administraciones vamos a estar ayudando, apoyando, no obstaculizando, que ya es mucho, y desde luego ayudando en todo a todos los niveles, en todo aquello que el proyecto necesite desde ahora hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación se abre un turno de preguntas. Hola, buenos días. Yo, como dice el presidente, me gustaría saber cuánto va a ser la inversión que se va a acometer en este proyecto, cuántos puestos de trabajo se van a crear y se van a ser especializados y el calendario. ¿Cuándo estaría operativo este proyecto? Bueno, en cuanto a los data centers, son 7 edificios de 10 megavatios de potencia IT cada uno, que es la potencia de los servidores, y nosotros tenemos previsto el cierre financiero del primer proyecto para septiembre de 2023, que está aquí ya eso. O sea, está aquí ya. El nivel de ingeniería conceptual le falta un 20% más o menos para terminar, se va a acabar en junio, y la inversión total en los edificios data centers es de 800 millones, en los edificios de oficinas son 25 millones más, en la urbanización son como unos 15 millones
Estamos hablando de esta primera fase y la gente, durante la construcción podemos llegar a picos de 1.200 personas. Sí que también quiero decir que va a haber hemos contratado una fase más que es la de formación de empresa local regional para que puedan hacer las actividades de construcción y de operación. Ahí tardaremos 3 meses más en tratar de... Estas infraestructuras son las primeras grandes que se hacen aquí y aunque tienen las típicas actividades de construcción o mecánicas o eléctricas, son más específicas y queremos tener ese periodo de formación para utilizar todo el empleo local que se pueda, ¿no? Dinamizar el sector empresarial. Luego, en cuanto a la operación del data center, más o menos son unas 200 personas, 200, 250. Y también lo importante es que los 7 edificios de oficinas albergarían 1.400 personas, que son bastantes, pueden parecer bastantes, pero que el ayuntamiento tiene peticiones por muchas empresas que quieren del sector tecnológico colocarse aquí. Que ya tenían los terrenos incluso y que tenían muy avanzada un montón de actuaciones. ¿Nos puede precisar un poco más en ese sentido? Sí, el permitting, que llamamos el permitting, está muy avanzado. Se compró la mayoría del sector para desarrollarlo mediante una agrupación de interés urbanístico. Y, bueno, finalmente, no sabemos si se comprará todo o no, pero con esta figura que tenemos ya se puede desarrollar. Nosotros nos hemos centrado muchísimo en la parte de... Tiene una complejidad este proyecto, como ha dicho el presidente, que es posiblemente el más difícil, porque es un sector muy, muy tecnológico en el que los niveles de seguridad y de mantenimiento recurrente y de disponibilidad son altísimos. Entonces, como es una industria muy específica y además lo tenemos que hacer carbon neutral, nos quedaban por terminar un poquito las ingenierías, pero se están terminando ya. Y a partir de ahí tenemos ya todo el proceso de permitting avanzando y creemos que podemos tener los permisos más o menos entre julio y agosto de 2023. Para empezar ya a construir. Para empezar a construir, sí. Lo que nosotros llamamos la comercialización del espacio IT, que son las empresas que van a tener allí sus servidores, va a empezar a partir de julio de este año, porque esto es, como he dicho antes, por no repetirme mucho, tan específico que no puedes empezar si no tienes todo terminado, porque aquí el nivel de interlocución con estas empresas tecnológicas es muy alto, entonces ellos necesitan saber todo el detalle absoluto. También hay una cuestión que es el suministro eléctrico, que ahora sabéis que hemos tenido estos vaivenes de precio de energía, pero aquí, gracias a las empresas que nos acompañan, vamos a conseguir precios estables y muy, muy competitivos. ¿Por qué? Porque tenemos los proyectos de energía renovable asociados al proyecto, que son plantas que están precisamente para dar la energía aquí. Sí, le quería... El suelo está es uno de los 4 sectores industriales que están cerca de Capellanías, concretamente sector 401, 402, 403, entre la vía del tren y la A66. Está muy cerca de la nueva subestación Arenales, que sabéis que es clave para Cáceres, ¿no? Porque no solamente tiene el tema del consumo, sino la inyección. Entonces sería una continuación de ese sector industrial ya a más escala. Sí, le quería preguntar también al señor alcalde si este proyecto y esta apuesta por un modelo de ciudad sostenible hace todavía más incompatible con Cáceres el proyecto de la mina de litio. Yo me he propuesto no hablar mucho de la mina de litio, de la propuesta de mina de litio, básicamente porque empiezo a pensar seriamente, siempre lo hemos sospechado, pero ahora empiezo a pensar seriamente que no existe. Es decir, que no existe el proyecto más allá del mundo especulativo y del mundo de los inversores y de la economía financiera. No hay proyecto, no hay presentado ningún proyecto, no hay más que anunciado un proyecto subterráneo actualmente del que no sabemos nada porque no se ha registrado. Y por lo tanto es un proyecto que a día de hoy no existe para la Administración y que probablemente es que tampoco exista en la economía real.
Se centran actualmente todas las exigencias en que el ayuntamiento modifique su plan de urbanismo para registrar un proyecto que, si es subterráneo realmente, que si es netamente subterráneo, no tiene nada que ver con el plan urbanístico. Nosotros regulamos el suelo y no el subsuelo. Entonces parece que todo suena a excusas para alargar un proyecto que no ha llegado a presentarse nunca. Sí, yo le quería preguntar a Santiago, por lo que tengo entendido, su plan de negocio va a ser sobre todo vender ese espacio en la nube a empresas, datos. Me gustaría saber qué valor añadido tiene a la hora de vender esos datos, esa computación, esos servidores, respecto a otras grandes empresas que tienen su negocio, su core en este campo, como puede ser Amazon. Y me gustaría, respecto a esas oficinas, ¿eso va a ser en una primera fase, va a ser después? Y, sobre todo, ¿qué ventajas tendrían esas empresas tecnológicas de instalarse aquí con respecto a otros lugares? Bien, el camino que han emprendido las grandes empresas tecnológicas en sus centros de datos, que se llaman hiperescala, por el tamaño y porque solo lo ocupan ellos emprendieron el camino verde hace tiempo, y tanto Facebook, Meta ahora, Google y Amazon necesitan de verdad la neutralidad en carbono, porque ellos son absolutamente cuidadores del medio ambiente. Ellos mismos invierten también en plantas renovables. Ellos invierten en desarrollo. Bueno, de hecho, voy a contar una cosa, que el famoso proyecto de Malta de almacenamiento termoeléctrico con sales es una spin-off de Google X. O sea, que ellos invierten también en el desarrollo de la transición energética. Entonces, ¿por qué este site, qué diferencia tiene con respecto a otros? Pues si ya sabéis que el Centro Ibérico de Electricidad está aquí, el Centro de Almacenamiento Ibérico de Electricidad está aquí, imaginaos las sinergias que puede haber de estas empresas que quieren siempre invertir tanto en transición energética y en tecnología y en descarbonización, lo que van a tener aquí, porque van a tener incluso pilotos de pruebas de proyectos muy singulares, y además que se necesitan. Ahora ya estamos viviendo lo que ha pasado también con el gas, ¿no?, con la dependencia del gas. Entonces, pues el momento para ellos es bueno. Tienen que estar en proyectos. Ya os digo, es muy difícil, muy difícil que, por ejemplo, Google no haga un centro de datos en el que no haya economía circular. Ellos fueron los primeros en recuperación de calor, fueron los primeros en utilizar cauces de agua naturales, incluso el mar, e incluso un canal de riego que tienen en Holanda de la agricultura holandesa, ¿no? Entonces, es siempre ser lo más efectivos posible en el uso de la energía y en el uso del agua. Ese es el reto. Entonces, las otras empresas tecnológicas de software simplemente es que vienen siempre a donde está el hardware. O sea que ese es Sí me gustaría un poco recordar el camino que ha tenido Dublín para verlo hace 12 años y cómo está ahora Irlanda en su PIB, y que el 16% de la energía de Irlanda la consumen los centros de datos. Bueno, de hecho, se ha pasado tanto por arriba que ahora hay una moratoria, porque puso ya en aprietos a la red. Aquí en España, en el resto de Europa, que no es Irlanda, la media de consumo es el 2,3%, que ya es bastante. Entonces, estas grandes industrias tienen que estar al lado de la generación, y la generación tiene que ser renovable. Y ya sabéis que aquí, a pocos metros del proyecto, pues tenemos la planta de autoconsumo. Sí, respecto a las fases. Sí, hay otra fase. Mira, ahí está. Esta primera fase son 70 megavatios IT. Hay otra segunda fase que lleva otros 40 megavatios IT y otra siguiente de otros 40 megavatios. ¿Por qué se ha hecho así? Porque hay que ir desplegando la infraestructura de la red eléctrica de acuerdo a la regulación. Y evidentemente no te van a dar toda la potencia si no has empezado a conectar los primeros parques. Entonces, la fase siguiente, creo recordar que tenemos una inicial de 4 edificios de 40 megavatios, que es la que empieza, y luego otra de 30 megavatios, que es en 2025, y las otras las teníamos para 2027-2028.
evidentemente el edificio de oficinas pues se va a ir llenando, porque son 7 edificios, se va a ir llenando de acuerdo a la demanda. En cuanto haya demanda, el primero que quiera estar, pues se va construyendo el edificio. Todo se queda preparado para el district heating, para la climatización con la recuperación del calor. Sí, y tenía otra pregunta para el presidente de la Junta. Ayer se anunció el adelanto de las elecciones en Andalucía, 5 meses antes de que se cumpliera la legislatura. Bueno, me gustaría saber un poco la posición de la comunidad vecina, o sea, con respecto a la comunidad vecina. Que Dios reparta suerte. Es Andalucía. Ellos deciden sus cositas y nosotros las nuestras. Sí, quería preguntarle primero al promotor, aunque luego... ¿A Santiago? Sí, a Santiago. En principio, como este es un proyecto del que se viene hablando durante los últimos meses, ya alguna cosita hemos ido conociendo, previamente se había hablado de que para que saliera adelante hacía falta que hubiera ya algún cliente lo bastante grande como para que justificar la puesta en marcha del todo, ¿no? Que fuera un poco cliente, creo, tractor, ¿no? para verdaderamente validar que seguía adelante. Entonces, no sé si existe ya esa figura de un gran nombre que venga a instalarse estas instalaciones o en realidad se va a ofertar a partir de julio, como nos ha explicado, para ver quién está interesado. Nos gustaría saber si ya hay un gran nombre que verdaderamente tiene la intención de venir acá. Mira, se han iniciado conversaciones. Se han iniciado conversaciones al más alto nivel de compañías gigantes. Pero que, insisto, esto es tan específico que el nivel de detalle que se requiere en un edificio de estos lo tenemos que presentar. O sea, nuestra credibilidad va en eso, en que cuando presentemos haya pasado todos los filtros. Están trabajando en el proyecto las mejores ingenierías de España, una ingeniería americana de Nueva York que también hace un Engineering Valuation, que se llama en inglés, que hasta que no nos den todos el visto bueno, no se va a empezar. No se va a empezar porque lo que no queremos es luego que vayamos a sentarnos y haya algo que no vaya a cuadrar, y aquí tiene que ir todo muy directo. Con ese gran cliente o ya potencialmente hay... Sí, porque en el sector nuestro nuevo de los data centers, porque nosotros llevamos 2 años, como es tan específico y más o menos se conoce todo el mundo, pues el proyecto ya suena bastante. Entonces ya las preguntas que hacen son muy concretas, cuándo nos podemos sentar, ¿no? Definitivamente, y ya vamos dando fechas porque hasta la misma negociación es muy técnica. El propietario del data center le tiene que dar una cosa que se llama Service Legal Agreement, o sea, cuáles son los servicios que yo le presto al que está allí, y son muy, muy exigentes. Son ustedes los que van a dar ese servicio y es la empresa la que lo contrata. No sería como los grandes centros propietarios de Amazon Web Service y tal, que ellos controlan todo el proceso, sino que ustedes dan el servicio a la empresa. Nosotros estamos evidentemente nos apoyan empresas súper especializadas en esto. Nos apoya una empresa que tiene 800 centros de datos en operación a nivel mundial, o sea que sabe de esto, pero digamos que incluso hasta las ingenierías tienen que apoyar en esa negociación, porque ya digo, o sea, solo el tema de la refrigeración o de las UPS o del backup o el tema de la redundancia eléctrica es todo un mundo. Y quería preguntar, otra de las facetas importantes es el origen de esa energía, que tiene que ser renovable, fotovoltaica, y en ese aspecto la ciudad de Cáceres ha tenido problemas con una sentencia del TSJ que limitaba el tamaño. Yo no sé, quizá esa pregunta la pueda responder mejor el alcalde de la ciudad, el promotor. Si la puesta en marcha de las 2 fotovoltaicas que tienen que alimentar esta planta ya está consolidado, confían que no va a haber ningún problema jurídico a la hora de... Están los terrenos, la verdad que hay tanto territorio que, bueno, sí, pues había una parte en la que no se podía poner, pero había otras muchas que sí. O sea que, porque aparte la empresa nuestra también está desarrollando otros proyectos en Cáceres, en sitios que tienen las autorizaciones ambientales correctas. Es la zona no urbanizable, protegida, ya no sé. O sea, es una zona donde sí se puede poner la fotovoltaica. Muy bien. Y con eso tenía una pregunta para el presidente, si sabemos un poquito más del tema de la reforma de la ley de suelo, que se está hablando con los grupos políticos aquí para llevarlo a la Asamblea y proponer un cambio normativo a nivel estatal.
y que también con las otras comunidades autónomas que también han firmado ese manifiesto para hacer ese cambio en esa ley de suelo para que no se comprometan pues, proyectos de este tipo, por ejemplo. Sí, de momento, al haber ocurrido que se nos ha presentado un escrito por parte de los promotores que abren una cuestión administrativa importante sobre la que se está discutiendo, obviamente, en tanto en cuanto eso no quede resuelto, lo que hemos hecho ya es trasladar al Gobierno la necesidad de modificar la ley del suelo en el sentido en el que hemos venido defendiendo, ¿no? Pero esto de hoy es un claro ejemplo. Estás tú preguntando, o está usted preguntando, si esto se puede hacer o no, efectivamente, porque es que en Extremadura hay que estar todo el día preguntando qué es lo que se puede hacer y dónde se puede hacer, ¿no? Y una de las modificaciones que estamos trabajando en la Junta de Extremadura para dotar de mayor territorio a algunos municipios, uno de ellos es precisamente Cáceres, donde gran parte del territorio lo tiene protegido y, por tanto, inhábil e inútil para poder hacer según qué cosas, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro, y es el mensaje que yo le he trasladado al Gobierno, es que nosotros no queremos ni que se modifique la ley del suelo, ni que se modifique el decreto de cepa para que haya menos suelo protegido en Extremadura. Lo queremos hacer para que el suelo protegido que haya no impida el desarrollo de proyectos que permitan la vida de la gente, sencillamente. Es más, estaríamos en condiciones incluso de que hubiera algo más de suelo protegido, allí donde no obstaculice el desarrollo de según qué proyectos que en estos momentos tenemos, ¿no? Y principalmente los 25 municipios que no tienen suelo ninguno y que no pueden hacer ni una pista polideportiva, ni una residencia de mayores, ni una estación depuradora. Pero vamos, el ejemplo claro es el municipio de Cáceres, un municipio enorme que tiene muchísimo suelo, pero donde no puede disponer de él, y con la paradoja ya tremenda del Monte Arrope, donde queremos desarrollar un proyecto emblemático y está protegido habiendo canteras allí mismo, ¿no? Son anomalías que hay que corregir, sencillamente. Y nosotros lo que estamos pidiendo, y yo se lo he trasladado tanto al ministro de Presidencia como el otro día a la vicepresidenta, nosotros lo que estamos pidiendo son cosas absolutamente lógicas, no pedimos ninguna locura. Y nos comprometemos como nadie con el medio ambiente. Ahora, además del medio ambiente, están las personas. Y eso hay que tenerlo bien equilibrado. Porque si no hay equilibrio, acabará perdiendo el medio ambiente. Porque las personas acabarán decidiendo que hasta aquí hemos llegado. Y esto es precisamente algo que hay que entender bien. ¿Alguna cosa más? Una última pregunta, si puede ser. La moción de censura de Alburquerque, ¿qué valoración hace? Sí, bueno, han decidido en el ejercicio de su responsabilidad los concejales de PAL y los concejales del PSOE presentar una moción de censura, que es algo que obviamente está contemplado en las leyes, en las normas, y que desde el punto de vista de la realidad factual que existe en estos momentos, pues es la salida que se ha planteado para la crisis institucional en la que en estos momentos vive la ciudad, ¿no? Hola, quería hacer una pregunta rápida a los representantes de StarCraft y Alfa Laval. ¿Qué vais a aportar vosotros a este proyecto? Bueno, StarCraft es una empresa, como sabéis, del gobierno noruego, es una empresa generadora de energía renovable, 100% renovable. Somos una empresa que no somos nuevas, somos una empresa de 125 años de historia y disponemos de energía renovable, como decía, hidráulica, solar y fotovoltaica. Eso es lo que hacemos y esto es lo que aportamos en este proyecto, ¿no? Nosotros en España ya tenemos una experiencia, tenemos una cartera de proyectos y tenemos proyectos en operación. De hecho, tenemos una historia ya en Extremadura. Disponemos de una planta fotovoltaica en operación, Talayuela, 300 megavatios, que es una planta emblemática, que dispone además recientemente, ha sido galardonada con el sello de excelencia de la sostenibilidad y pues eso es lo que aportamos a este proyecto, ¿no? Nuestra experiencia en este tipo de plantas y también nuestra experiencia, nuestro saber hacer y muy unido a la sostenibilidad. Sostenibilidad, apoyo a la comunidad extremeña y trataremos de dar nuestra experiencia en el desarrollo de estas plantas fotovoltaicas, tanto la gran fotovoltaica que decíamos como la planta de autoconsumo.
Buenos días. Desde Alfa Laval, comentaros que somos una empresa de origen sueco, pero ya con más de 50 años de implementación en España. Y básicamente nuestras tecnologías están orientadas a todo lo que tiene que ver con intercambio de calor, que es una etapa fundamental en todo lo que tiene que ver con los centros de proceso de datos. Y nuestra compañía todo lo que hace, digamos, lo basa en 3 pilares: energías limpias, economía circular y eficiencia energética. Y lo que os puedo decir es que la parte de eficiencia energética es el vector principal para nosotros en este proyecto. Nosotros colaboramos estrechamente con todas las empresas de este proyecto para mejorar todo lo que tiene que ver con la refrigeración, es decir, con hacer que esa refrigeración sea lo más autónoma posible y la menor dependencia energética del exterior. Ese es un poco nuestro fin, a lo cual damos las gracias a todas las instituciones y empresas que nos han dado la oportunidad. Gracias.